Hola, hoy voy a hablar acerca de los EST, que son Expressed Sequence Tags, o en español serían los marcadores de secuencia expresada. Bueno, vamos a tocar diferentes temas alrededor de los EST. Primero voy a empezar a hablar de qué son, su origen, las características, ventajas y desventajas, sus aplicaciones y finalmente las referencias. Comenzaré hablando sobre qué son los EST. Los ST son secuencias simples de pequeños trozos de DNA complementario y son generados a partir de la secuencia de uno o de los dos extremos del gen expresado. Su tamaño suele ser generalmente corto y va de entre los 200 hasta las 500 pares de base, pero algunos autores también lo manejan como que va desde los 500 hasta los 800 nucleótidos y puede ser secuencias codificantes o no codificantes. Y en esta imagen podemos darnos una idea de que precisamente los ESTs están pues siendo como estas secuencias de los nucleótidos. Como punto número 2, vamos a hablar acerca del origen de las EST. Bueno, el origen de las EST es que son productos de una ejecución de la secuenciación sobre un ARN mensajero clonado. Y esta secuencia resultante es un fragmento de baja calidad. Es de aquí de donde se va a derivar una de sus desventajas que veremos más adelante. Y generalmente va desde las 200 hasta los 800 nucleótidos, que es la longitud de secuenciación de los secuenciadores automáticos más habituales. Del lado izquierdo podemos ver el diagrama de cómo se forman los EST, que es que surgen a partir de pues el RNA, es que se complementa con el DNA complementario y de a partir de esta cadena vamos a tener los ST, que sí que generalmente van a estar en los extremos. Bueno, generalmente estos clones, que es prácticamente esta misma parte de la secuencia, del ADN complementario al ARN mensajero. Los ST representan porciones de genes expresados de los que ya se tomaron, que generalmente forman parte de la cadena, y se pueden representar en las bases de datos, tanto como consecuencias de DNA complementario como de ARN mensajero, o complementos reversos al ARN mensajero de cadenas de molde. Las características que tienen los EST. La primera es que no están hechas para producir secuencias con sensor. Eso significa que no va a haber una secuencia de diferentes nucleótidos aminoácidos que se van a repetir a lo largo de una secuencia. Solamente se encuentran los que están a los extremos. Su otra característica que tienen es que los grupos que contienen EST, aunque tienen una secuencia 5'3' de un mismo DNA complementario, la secuencia no siempre se va sobre la par. Los EST pueden asignarse a ubicaciones específicas del cromosoma utilizando la técnica de mapeo físico, como el mapeo híbrido por la radiación o FISH. Pero si el genoma del organismo que se originó la EST se ha secuenciado, se puede alinear las secuencias EST con este genoma. Esto quiere decir que se le puede asignar una ubicación específica de acuerdo a cómo se está presentando y el orden que tiene. Esto va a ayudar muchísimo a identificar posteriormente enfermedades o a caracterizarlos estos. Otra de sus características es que los EST se convierten en un instrumento muy bueno para afinar las transcripciones predichas de los genes, lo que lleva a la predicción de los productos proteicos y finalmente a su función. Esto es como poder predecir para qué es lo que van a funcionar, ver las funciones que van a tener dentro de las células. Este, bueno, al obtener los EST, esa es otra de sus características, ya sea de los tejidos, los órganos o el estado de la enfermedad, como por ejemplo el cáncer, proporcionan información sobre las condiciones en las que el gel correspondiente está actuando. Nos va a dar una información al momento de qué es lo que está pasando en el organismo y cómo está sucediendo la enfermedad. Inclusive podemos ver qué tan avanzada o no está esta enfermedad. Otra de las características de los EST es que contienen suficiente información que nos permite poder producir sondas precisas para chips de ADN.
que luego se pueden utilizar para determinar las expresiones de los genes. Y esto pues va a ser muy, muy útil y ya lo veremos más adelante con las aplicaciones en las que tiene. Ahora hablaré sobre las ventajas y desventajas de los EST. Primero vamos a hablar de las desventajas, ya que son muchísimas las que se tienen, pero al igual tienen muchas ventajas. Ahora, comenzamos por las desventajas. La primera es que los EST se generan automáticamente y no se comprueban y no son comprobables, pues contienen un alto porcentaje de errores, por lo cual son de mala calidad, ya que muchas veces no se comprueba realmente y solamente se toman los fragmentos y no se detienen a ver si realmente es esto. Otra de sus desventajas es que debido al uso de la tecnología de transcripción inversa, la secuencia del gen extremo de 3' es la más representativa de la secuencia que el extremo 5'. Y a su vez, debido a la mala calidad de las bases al comienzo de la secuencia del extremo 3' es más propensa a los errores. También se caracteriza porque los clones climéricos existen, debido a artefactos de clonación en la construcción de bibliotecas genómicas, en las que se asocian múltiples transcripciones con clones generados a partir del extremo 5' de un gen y el extremo 3' del otro. Esto quiere decir que los clones quiméricos van a poder suscitarse. Y bueno, los clones quiméricos son aquellos en los que van a tener la capacidad de producir proteínas que combinan parte de las funciones de los otros, y lo cual va a ser propenso. Además de que se muestran transcripciones abundantes y altamente expresadas, y se han encontrado que los genes expresados débilmente están limitados a la secuenciación de EST. Ahora hablaré un poco de las ventajas que se tienen, y esto a pesar de que son principalmente tres, de estas se derivan diferentes aplicaciones. La primera ventaja que tenemos con las EST es que las bibliotecas de la EST se pueden generar fácilmente a partir de diferentes células, tejidos y órganos en diversas etapas del desarrollo. Como ya lo habíamos visto anteriormente, bueno, gracias a esto se pueden ver las diferentes etapas y el avance en la progresión de diferentes enfermedades, lo cual da una información muy grande, pues podemos ver eh, qué es lo que está implicado, qué proteínas se encuentran en diferentes etapas de algunas enfermedades. Otra de las ventajas es que aunque las CST individuales tienen errores, como ya lo habíamos visto en sus desventajas, la combinación de las CSTs contiene mucha información. Cuando se juntan muchas, hace que esto se vuelva como la información muchísimo más sólida. Y la obtención de múltiples secuencias ST da como resultado un ADN complementario completo. Y finalmente, el rápido almacenamiento de las secuencias EST ha llevado a la creación de bases de datos de información públicas y privadas, lo cual ayuda a que los investigadores tengan al alcance estas herramientas y puedan verificar mucho de estas enfermedades, o bueno, para analizarlas también. Ahora voy a hablar acerca de las aplicaciones de los EST. Cuando esta técnica se desarrolló, tuvieron los primeros usos, los cuales fueron construir los mapas del genoma humano, evaluación de las coberturas de los genes a partir de las secuencias EST y el mapeo de marcadores en sitios basados en los genes. A partir de esto, conforme se fueron creando las bases de datos de los EST, se pudieron tener otros usos diferentes, otras aplicaciones diferentes, los cuales fueron la predicción de la estructura genética, investigación del splicing alternativo. También se aplicó para discriminar entre genes que exhiben expresión específica del tejido o de la enfermedad, y en el descubrimiento y caracterización de los SNP candidatos. Además, otra de las aplicaciones ya que se fueron haciendo más en forma, ya que se tuvieron estas dos bases, es el protocolo de expresión genética, en el cual es basado en los CST y se han utilizado en la identificación y análisis de los genes coexpresados a gran escala. Ejemplos de estos están en el paper de Edwin R.M. y su equipo, en el cual se investigó a gran escala en un análisis estadístico acerca del arroz con los EST, que revelan la correlación que se tiene con los genes de expresión. Y otro ejemplo es del equipo de Henry L.J.,
en el cual se explora la expresión de identificación y el análisis de coexpresiones de los genes. La segunda, bueno, esta otra aplicación es en los perfiles digitales de expresión génica y diseñado por Erwin y su equipo con el genoma del arroz a partir de órganos y tipos de tejidos clasificados por las bases de datos de los EST. Otra de las aplicaciones es en la técnica de presentación diferencial in silico y permite la identificación de genes que se expresan de manera diferente en varios tejidos, como es el caso que se presenta en el artículo de Hutchins y su equipo, en el que se analiza la expresión de la próstata en esta base de datos de los DST y entre individuos normales y enfermos, como lo es el caso del paper de Sweetmich y su equipo, en el que se hace un extenso análisis en las librerías de la EST por genes diferenciales expresados tanto en pacientes con tumores como en pacientes normales. Otra de las aplicaciones es con los códigos de barras de ADN, y en este proyecto con las ESTs de Q y su equipo se categorizaron librerías de ADN complementario del maíz utilizando distintas secuencias de ADN de 6 pares de base para rastrear el origen de las tecnologías EST a partir de grupos de ARN específicos. Una de las áreas en las que también está altamente influenciada las EST es en la proteómica, en las cuales ayudan para la identificación de péptidos y la caracterización de proteomas, particularmente en la ausencia de información completa sobre la secuencia del genoma. En el caso de la proteómica, podemos encontrar ejemplos claves, tal es el caso del trabajo que realizó Lisek y su equipo, y en el cual utilizaron de estrategia identificar la isoforma de una expresión en las secuencias TAGS y su aplicación en los péptidos para las huellas dactilares. Otro ejemplo es de Kinsey y su equipo para el análisis del proteoma del folículo del cabello y se analizaron por medio de los EST. Otra de las aplicaciones es la identificación de genes y alelos, y estas se han empleado estrategias de secuenciación junto con otras metodologías como las genómicas y las proteómicas en los perfiles de transcripción y huellas dactilares de péptidos. Y bueno, podemos ver que de manera general la utilidad de los datos de las EST se ha extendido mucho más allá de la explicación original en la que solamente se mapeaba el, el ADN humano, el genoma humano, en la búsqueda de otros genes y en el análisis de los diferentes transcriptomas. Aquí se pueden ver las diferentes referencias en las cuales me basé para poder presentar esta información. Gracias por su tiempo.